Conversar con Mas Puig tiene muchas ventajas, primero por su formación académica como sociólogo y un seguidor del proceso institucional social dominicano, y como dirigente político es presidente de la Alianza por la Democracia, un partido reconocido por la Junta Central Electoral. Tiene otras ventajas, fue dirigente del Partido de la Liberación Dominicana varios años, miembro del comité político, fue ministro y conoce por dentro el PLD, que está en la palestra. Esta semana los senadores PLDistas, bueno, no todos, pero digamos que 2/3 partes del Senado votaron una ley de partido que instituye las primarias abiertas como mecanismo único y obligatorio para escoger candidaturas, lo que constituye un conflicto con el resto de los partidos políticos. ¿Cuál es tu visión de la situación, tú que conoces también al PLD, Mas Puig? Bueno, en primer lugar, Juan Bolívar, gracias por la invitación. Y respondiendo a la pregunta desde esa vertiente del PLD, yo diría que lo que acaba de suceder con relación a la discusión del tema de la ley de partidos, es la primera vez que algo como lo que está pasando sucede en el Partido de la Liberación Dominicana. Porque si bien el PLD está basado en el llamado principio del centralismo democrático, que ha resultado ser mucho centralismo y poca democracia, pero ese principio le ha permitido, o esa forma de regulación interna le ha permitido al PLD ejercer un dominio autoritario hacia dentro de sus filas como hacia el conjunto de la sociedad. Bueno, lo que está pasando ahora es que por primera vez ellos no han podido aplicar sus reglas de funcionamiento básicas, porque el comité político del PLD no pudo definir una posición con relación a un tema específico, que es el de las llamadas primarias abiertas, teniendo la facción del presidente Medina la mayoría en ese comité político. Que es la que impulsa la ley de partido con padrón abierto. Pero ¿por qué no lo lograron en el comité político si tenían la mayoría? Justamente, y ahí es donde está, yo creo, lo importante, es que este tema tiene esa imposición, ¿verdad? Ese propósito de imponer las primarias abiertas, tiene mucho rechazo en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, porque la gente, en sentido general, la ciudadanía, ha podido darse cuenta el propósito autoritario e incluso dictatorial que hay detrás de esa imposición. Y este tema ha sido un parteaguas con relación a los partidarios de la otra tendencia, ¿verdad? O facción en que se agrupan los partidarios de los miembros del partido oficial, que es la del expresidente Fernández. Entonces, al no poder tomar una decisión al respecto, eso ha conducido, en realidad, al fraccionamiento de hecho con relación a ese tema del partido de gobierno. No hay divorcio, pero ya están durmiendo en habitaciones separadas. Pero ¿a qué se puede atribuir ese empeño tan determinante de ir hasta contra su propio partido? Están poniendo en riesgo hasta la unidad de su partido, ir contra todo el sistema de partido, contra la sociedad civil, contra la Junta Central Electoral, que al fin de cuentas el presidente de la Junta Central Electoral todavía esta semana estaba llamando a una ley de paz y consenso. ¿Por qué ir contra todo el mundo? ¿Qué explicación política tiene eso? Bueno, la única explicación política, yo diría plausible, es decir, es que la facción danilista del partido oficial entiende que es a través de ese mecanismo, que es a través de ese procedimiento, que ellos pueden asegurar su permanencia en el gobierno. Y ¿tú coincides ahí entonces con el obispo Masalles? Bueno, yo creo que eso fue lo que dijo Víctor Masalles. No es que yo coincida con el obispo Masalles, yo creo que aquí toda la sociedad está coincidiendo, la mayor parte, incluyendo al obispo. No, pero esa consideración no todo el mundo la hace. Sí, pero yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que en ese análisis político que hace el obispo Masalles, porque es un análisis político,
Sí, él coincidimos, yo estoy de acuerdo. Es decir, lo que está detrás de esto es el propósito de mantenerse a toda costa en el poder, y eso pasa a través de condicionar la selección de los candidatos de los otros partidos. Él utiliza un símil religioso, porque él dice, ¿cómo es posible que sean los evangélicos, verdad, o los rabinos los que decidan las autoridades de la Iglesia Católica? Es decir, cada uno es dueño de su parroquia, ¿verdad? Es decir, y eso es lo que él plantea, pero además... Y para eso son los agrupamientos, y los partidos son agrupamientos de ciudadanos. Pero es que es justo, no solamente es justo, incluso es de sentido común. Entonces, desde ese punto de vista, el planteamiento del gobierno, de sus partidarios, se observa y es un planteamiento arbitrario, es decir, que pretende imponer la arbitrariedad. Y choca más todavía el asunto cuando hay unos, me parece que somos 26 los partidos políticos reconocidos. 26. 26, sí. 24 nos hemos pronunciado contra las primarias abiertas. Uno, el PRD, se ha pronunciado a favor. Y el 26, que es el partido de gobierno, no se ha podido pronunciar. Porque está dividido. Porque está dividido. Entonces, en realidad, somos 24 partidos y medio, ¿verdad? De 26, los que nos hemos manifestado en contra de ese injerto, porque vendría a ser un injerto en el sistema político, pero un injerto que introduce elementos también de desarticulación del sistema político que son enormes, porque ya en el año 2020 están programadas 2 y quizás 3 elecciones. La de febrero, elección municipal, la de mayo, que sería legislativa y presidencial, y una eventual segunda vuelta presidencial. Y a eso se le quiere... Ya hay 3 elecciones. Ya habría 3 y se le quiere agregar una cuarta. Y los responsables de la Junta Central Electoral dicen que eso es descabellado, que no hay manera desde el punto de vista práctico de montar esa cuarta elección, que sería incluso muchísimo más compleja y tendría más candidatos que las otras. Y a pesar de eso, hay ese empecinamiento. No, no hay otra mucho palabra. más compleja también el cómputo, porque hay que recordar que la Junta Central Electoral siempre ha tenido dificultades para computar los votos de los preferenciales por los diputados, que eran 190 diputados. Pero aquí serían casi 4.000 cargos municipales, por ejemplo, y hay que contarle los votos en una primaria a cada uno. Hay que multiplicar 3 candidatos por cada partido. Y hay que multiplicar eso por 26. 3 candidatos por cada partido. Imagínate tú, hay que calcular. A miles, decenas de miles de personas hay que contarle su voto la misma noche, la misma junta, en diferentes boletas. Eso sería interminable. Pero, Juan Bolívar, pero ahí retomo yo la pregunta que tú me haces a mí. O sea, ¿por qué insistir en esta locura? Sí, o sea, porque alguien lo calificó de locura política. Sí. Sí. Aquí en 1+1 fue eso, que lo que Servio Tulio dijo que eso era una locura política. Pues yo estoy de acuerdo con él también, pero además, y ahí viene el otro aspecto de la cuestión, detrás de todo esto puede haber otro propósito también, y es que el que no haya ni ley de partidos ni reforma de la ley electoral, y que todo esto no sea más que una manera de una maniobra para que la cuestión esencial, que es la de establecer principios democráticos, equitativos, más justos en la organización, ¿verdad?, y ejecución del proceso electoral, no se logre establecer. Bueno, ahí puede estar la trampa. Lo primero es, ¿tú crees que esta semana que viene lo va a ratificar el Senado? ¿O tú crees que todavía tienen oportunidad de rectificar? Bueno, la rectificación siempre, ¿verdad? Siempre es posible. Es posible. Pero yo entiendo que es poco probable, porque la ve poco probable. Siempre posible, pero en este caso la veo poco probable. Y entonces la cosa se vería a la Cámara de Diputados. Sí. Y ahí hay un desafío en particular para la oposición, porque para el PLD, la fracción que apoya eso, la de Danilo Medina, le faltan entre 27 y 30 votos en la Cámara de Diputados. Los saldrán a comprar, como pasó con la reforma constitucional del 2015. Bueno, ahí viene... Se venderán los de la oposición. Yo creo que ese es el tema, dentro de esa
dentro de ese escenario, yo pienso que ese es el tema. Hasta ahora, cada vez que se han dado situaciones de este tipo, hemos podido observar cómo salen a flote los aspectos más negativos, yo diría, del ser humano, del alma humana, porque se da un espectáculo lastimoso, ¿no? Es decir, uno ve personas que uno creía que tenían cierto nivel de responsabilidad, que eran personas que se vendían, se presentaban como serias y que de buenas a primeras cambian toda esa verdad, esa buena opinión que había sobre ellos por una jipeta nueva, por un dinero para comprarse una casa, entonces por un contrato para que tenga dinero para hacer campaña electoral. Para hacer campaña electoral, y entonces hay uno, lo que sale, ¿verdad? Es decir, en todos, ¿verdad? En todos, en todas las personas. Yo pienso que siempre hay en términos éticos, en términos morales, siempre hay una lucha interna, es decir, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué hago. Entonces, pero ahí sale el push, es decir, en ese caso sale el push. Y personas que uno pensaba, es decir, que tenían cierta, ¿verdad?, cierto nombre que defender, cierto prestigio, uno ve lo que hacen. Entonces, lo que es posible es que veamos eso en estos días, que veamos gente arrastrándose como gusanos, es decir, que uno creía que eran muy serios y que los veamos, es decir, arrastrarse en el fango. Yo pienso que ese es el tema. Y en ese sentido... Pero en ese sentido iría otra vez a la sociedad, corrompería y sería un elemento de corrupción y de corrosión. Claro que sí. Del sistema político. Claro que sí, pero eso también, yo pienso sí que mostraría ese lado feo, ¿verdad? No solo del sistema político, de las personas. Es grave para la oposición, porque una oposición tiene que ser responsable, tiene que ser consecuente. Esto es una prueba. Hay que ver cuántos se venden, porque al final ese es el tema, Juan Bolívar. Hay que ver quiénes se venden, sí, bueno, cuántos se venden. En el PRM han avanzado que expulsarían al que votara por eso. Está bien, pero siempre quedan dudas. Yo no me estoy refiriendo a nada en particular y espero que no haya un solo. Espero que no haya un solo. O sea, pero aquí vamos a ver quién es quién. Sí. Aquí vamos a ver quién... Pero es una prueba al sistema de partido, definitivamente, como lo fue en el 2015, y el 2015 se perdieron. Y justamente ahora estamos entrando en ese escenario de nuevo. Es decir, entramos al mercado de lo peor. Entonces vamos a ver quién es quién. Y es una oportunidad también para la oposición, para consolidarse, para engrandecerse, bueno, pero al precio de que primen esos valores que se han estado enarbolando, que se han estado planteando a la sociedad. Vamos a hacer una pausa y continuaremos dentro de unos 2 minutos conversando con Max Puig sobre la perspectiva políticas institucionales del país. Bueno, más pues, si aprobaran una ley de partido con primarias abiertas, ¿qué efecto tendría sobre los partidos políticos eso? Vamos a asumir lo peor, que lo logre el presidente imponer su voluntad y se apruebe. ¿Qué efecto tendría eso? Una campaña electoral interna en cada partido que a su vez los aspirantes de cada partido van a apelar al universo de la gente, a gente que no votaría en una primaria, porque en las congresuales separadas votaba el 50%, en una primaria votaría el 33% o el 40%, pero que era un 60% de gente que queda en la calle como dispuesto a vender votos. Bueno, Juan Bolívar, yo le voy a agregar a tu supuesto, ¿verdad? Suponiendo que se apruebe la ley de primarias abiertas, ¿qué va a pasar? A ese supuesto hay que agregarle algo más. Es que esas primarias abiertas se aprobarían dentro del marco de una ley de partidos que no ofrecería también todas las garantías que se han estado exigiendo para un proceso electoral realmente democrático, y también se aprobarían sin reforma de la ley electoral. Porque una cosa que estamos observando es que se está trayendo y llevando la ley de partidos
no hay atisbos de que se vaya a aprobar la ley de régimen de electoral. régimen electoral y mucho menos de que se apruebe una ley adecuada, entonces tendríamos primarias abiertas en un sistema electoral sin control, un sistema en el que ha primado lo peor, un sistema en el que el dinero de todo tipo, limpio, sucio, menos limpio, más sucio, del narco, de lo que sea, ¿verdad? Del Estado. Y los recursos del Estado. Los recursos del Estado. Entonces tendríamos primarias abiertas, pero dentro de ese marco. O sea que lo que podría venir aquí desde el punto de vista del accionar político, es decir, puede ser de imprevisibles consecuencias. Pero sería duplicar el costo de las campañas electorales, porque la gente entonces tiene que hacer dos campañas nacionales. Una para a todo el universo de los electores para elegir el candidato y después a todo el universo para elegir el puesto. Claro, no solamente duplicarlo, se podría más que duplicar. Es decir, y lo que eso significaría también en términos de afectar toda la maquinaria productiva. O sea, porque entraríamos prácticamente en campaña casi de una vez. O sea, porque esas primarias estamos en el 98 y esas primarias abiertas habría que organizarlas en el 99. Perdón. Estamos en el 2018, habría que organizarlas en el 2019. Entraríamos casi en campaña de una vez. Entonces empezarían en las presiones, que los empresarios den dinero, el que no dé plata le mandan la DGI. Es decir, esto sería una situación sumamente grave, pero que conduce a la descomposición. Sí, porque es una lucha en cada partido internamente a ver cuál reúne más dinero para buscar votos. Esto corroe y destruye todo el sistema político. Va en dirección contraria a lo que se ha estado reclamando, que es el abaratamiento de la política, del costo de la política para que sea más democrática. No, esto le encarece completamente. Porque es que la reforma de la ley electoral y la propia ley de partidos, pero sobre todo la reforma de la ley electoral, debe asegurar el control de los gastos, determinar su origen y el tope de los gastos. Porque, a ver, quizás algunos dirán que es muy difícil determinar el origen de los gastos. Bueno, depende, porque aquí se acaba de aprobar una ley antilavado, que aquí iba a haber que colar el café muy claro también. Eso no es solamente para las empresas, eso es también para los partidos. Sí. Entonces, pero aún suponiendo que no se pueda determinar con claridad el origen de los gastos, también se pueden establecer topes. Y cuando se diga, ningún partido puede presentar más de X cantidad de spots. Un tope. Si en este caso un tope. Porque al final eso implica un tope en la campaña. Es decir, al final lo sacó de aquí o lo sacó de allá, pero si cada partido no puede sobrepasar una determinada cantidad de afiches o una determinada cantidad de spots, entonces, por ahí vendría un control. Pero, y aquí está el tema de la responsabilidad de la Junta Central Electoral, que el presidente de la Junta, yo lo he escuchado, él habla bonito, ha hecho discursos. Sí, pero el presidente de la Junta fue quien precisamente encabezaba una fundación que fue la que llevó en inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia la ley de partidos. En el 2004 estableció el padrón abierto, elecciones simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral y la declararon inconstitucional. Sí, y ahora lo que está mostrando la facción danilista, ¿verdad?, del partido oficial, es que ellos están dispuestos a pasarle por encima también a la Constitución. No saben bien cómo es que le van a pasar por encima, si la van a modificar, si van a declarar un tribunal que es inconstitucional la Constitución. Ellos andan buscando la vuelta, pero todo esto nos lleva a lo siguiente, de que es probable, porque aquí no podemos asegurar las cosas, pero es muy probable que el Senado apruebe esta semana, en segunda lectura, este proyecto de ley y que vaya entonces y que vaya a las cámaras. No, y que vaya a las cámaras. Bueno, después no, porque no puede ir a los tribunales. No, primero va a la Cámara, pero asumiendo que lo prueben en la Cámara, venzan la resistencia. Sí, pero, entonces va para los tribunales, porque la oposición lo va a llevar. Sí. Si eso no termina por todo estos tiempos. Y no solamente eso, es que eso va a colocar frente a una responsabilidad muy grande a la Junta Central Electoral. Decía yo que el presidente de la Junta ha estado hablando muy bonito, y él habla bonito.
Pero el tema es que no es solo hablar bonito, es decir, hay que asumir responsabilidades. El mismo pleno de la Junta Central Electoral ha señalado que en caso de que no se apruebe la reforma de la ley electoral, en caso de que no se apruebe la ley de partidos, que es muy probable que eso sea lo que suceda a raíz de todo esto, que el pleno de la Junta está en total, tiene la disposición, que tiene la determinación de hacer uso de las facultades reglamentarias que le confiere la Constitución del 2010. Eso es una responsabilidad. Es verdad que por la vía reglamentaria nunca se podrá llegar a los niveles de sanción, por ejemplo. De sanción. Porque no cae la penal por la vía reglamentaria. Sí, pero puede haber sanciones administrativas. Administrativas. Sí, en el sentido siguiente, se dice, el que no cumpla con esto y estos requisitos se anula la candidatura. Eso lo puede hacer. O no se le entrega el financiamiento público. Todo eso, por la vía reglamentaria, sí puede. Sí puede decir, bueno, el que no lo cumple, que no puede condenar no lo pueden condenar a multas, no lo pueden condenar. Sí. Pero sí se pueden establecer sanciones administrativas, porque si el incumplimiento de determinadas regulaciones invalida la candidatura, también invalida la elección. O sea que puede llegar bastante lejos el poder regulatorio. No es mi preferencia. O sea, tanto la Alianza por la Democracia como el conjunto de los partidos de la oposición hemos planteado como posición que se modifiquen la ley electoral y se establezca una ley de partidos en base a una serie también de criterios que hemos externado, que hemos presentado a consideración de toda la sociedad. Ese es nuestro punto de vista. Ahora, si no se llegase, si no se aprobase en esa ley, esa reforma y esa ley de partidos, entonces estamos frente al escenario de que la Junta Central Electoral tenga que asumir esa responsabilidad. Ellos se han comprometido y le hemos tomado la palabra. Sí. Han dicho que lo van a hacer, queremos que lo haga. Incluso los ayudaríamos en eso también. Y es un deber ciudadano, o sea, no solo un deber de los partidos, es decir, trabajar en esa dirección. Pero hay sin ninguna duda que muchas incertidumbres en el panorama. ¿Seguirán trabajando en conjunto ese bloque de partidos de oposición? Unos 11 partidos del que forman parte ustedes de la Alianza por la Democracia. ¿Tú crees que se mantendrán unidos en ese proceso tan difícil? Mira, hasta ahora nos hemos mantenido. Y nos hemos mantenido dentro de los límites que nos hemos propuesto. Nosotros nos propusimos trabajar conjuntamente por el establecimiento de instituciones electorales creíbles. Mediante unas reformas políticas electorales. Y reformas electorales, y nos hemos mantenido. Y en ese sentido seguimos trabajando. Y si se da cualquier coyuntura de estas, una o la otra, yo estoy seguro de que vamos a seguir. Ya otra pregunta distinta sería la de saber qué posibilidades hay de establecer un programa o propuestas políticas comunes para una participación electoral conjunta. Eso, en realidad, eso no lo hemos discutido. A donde hemos llegado es hasta donde yo estoy diciendo. Y creo que, bueno, con los errores inherentes a toda acción humana, creo que lo hemos hecho relativamente bien, los hemos hecho bien. Pero por separado muchos sí han planteado que ya para desplazar el poder al PLD se requiere un esfuerzo de conjunto que por separado es muy difícil que lo logren. ¿Tú eres partidario de ese criterio? Yo pienso que esa es una idea que está haciendo... ¿Por qué no hay equidad en la participación? ¿Por qué no hay recursos equitativos? Esa es una idea que está haciendo su camino. Pienso que eso es comprensible que eso no se haya planteado hasta ahora. O sea, porque plantear eso también sería una manera de tirar la toalla. Dejar de luchar por esas reformas electorales, ya sería dar por sentado de que las leyes se van a quedar así y que no queda más remedio que juntarse para impedir aquello. Entonces, por eso hemos insistido y estamos insistiendo en las leyes. Dependiendo de lo que pase ahora, yo creo que los partidos de oposición tenemos que sentarnos a analizar justamente qué panorama se presenta no solamente ante nosotros, sino ante el país, para tomar las decisiones que
consecuentes con lo que hemos venido planteando hasta este momento. Y tendría que hacerse un programa como, bueno, ya hubo aquí una experiencia, el programa de dignidad nacional que se discutió en el año 1972-73, aunque no culminó porque ahí vino la división del PRD con la salida del profesor Juan Bosch y eso se quedó perdido ese esfuerzo, pero hubo una gran concertación y se pusieron de acuerdo en un programa. Así es. Se llegó hasta hasta aprobar el programa de dignidad pero, nacional. Así es, pero ahí esa reflexión que estás haciendo nos lleva a otra reflexión. Es que la unidad de toda la oposición pasa por la unidad interna de los partidos de la oposición. Sí, claro. Porque al final se puede hablar mucho de la unidad de toda la oposición, pero si dentro de cada partido de oposición no hay posiciones firmes, consecuentes, es decir, a favor de la unidad interna de esos partidos, es difícil que se logre otra cosa. Nadie da lo que no tiene. O sea, si los propios partidos no tienen una posición consecuente, firme, clara, definida, cohesión interna, no van a cohesionar a los demás. En ese sentido, es decir, yo he planteado, ya esto es una posición particular, no solamente mía, sino de la organización que presido, en el sentido de que los partidos de oposición tenemos también que afinar nuestros puntos de vista y ser muy claros en las posiciones que expresamos. Hay temas que no se pueden soslayar. El tema no es solamente político en el sentido estrecho de la palabra. Aquí uno tiene que decir los partidos qué creemos del tema ambiental, qué creemos de los derechos humanos, o sea, qué creemos de la corrupción. Es decir, pero eso sería muy bueno para un debate o una concertación de un programa, digamos mínimo, ¿sí? Digamos que un programa, yo le he llamado de transición democrática, porque un programa revolucionario no va a juntar todas esas fuerzas, lo va a dividir. El que empiece cada uno a buscar una propuesta ideológica, porque hay diversidad. Sí. Entonces tiene que ser un programa de transición democrática, se puede llamar así. Sí, un programa de se puede llamar, porque nosotros vivimos una transición democrática que no termina. Estamos en transición hacia la democracia. Desde el 30 de mayo de 1961 sí. Estamos en una transición, ¿verdad? Pero hay que decir que en algunos momentos sí hubo un auge. 78 hubo un auge, en los 90 hubo un auge. De avances democráticos. Y avances, y ha habido retrocesos. Y ha habido retrocesos y por eso, tenemos entonces efectivamente que avanzar conjuntamente hacia una sociedad democrática. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Maspuy por la compañía de esta noche aquí en Jornada Extra. Vamos a desearles éxito en esas luchas tan difíciles por afianzar la democracia en el proceso institucional dominicano.